Ok, vamos a empezar el último tema que nos corresponde por este trimestre. Sería el último tema antes del examen también, que son las gráficas VT. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo gráficas DT, o sea, gráficas que involucran la distancia y el tiempo. Ahora vamos a ver las gráficas VT. Estas gráficas lo que involucran son más bien las variables de velocidad y de tiempo. Como involucran cosas diferentes, entonces se les va a pedir cosas diferentes. No se les va a pedir, no sé si recuerdan, pero en las gráficas de T se les pedía como nada más la rapidez en cada intervalo. No se les va a pedir la rapidez en cada intervalo, sino que se les va a pedir otros elementos. Bueno, eso se lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ver, voy a dibujar una gráfica. Segundo. Es que estoy instalándole un programa a la compu y yo creo que es por eso que está un poco lerdo. Me está quedando como pegado. Vamos a ver. Creo que ya. Ok, chicos, vean ese ejemplo que está ahí. Esta gráfica que ustedes están viendo acá no es igual a las que vimos la semana pasada. En este caso, como les dije antes, las variables que se involucran son la velocidad y tiempo. Tenemos 4 intervalos, ¿verdad? Vamos a enumerarlos. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y cuarto intervalo. ¿Ok? Tenemos entonces 4 intervalos en total. Pero lo que yo les voy a pedir ahora no va a ser la rapidez en cada intervalo como se los pedían las otras gráficas. Vean, ¿por qué les insisto tanto en esto? Porque quiera cómo lo confunden, se los digo por experiencia. Confunden mucho los elementos de la gráfica DT con la gráfica VT. Entonces, en este caso, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir dos cosas. Primero, la aceleración en cada intervalo. Voy a empezar por ahí. Vamos a calcular la aceleración que hay en cada intervalo. Entonces, usted, la fórmula que va a utilizar para calcular la aceleración en cada intervalo es una que ya hemos utilizado, que es al final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Quiero que por favor se ubique visualmente en el primer intervalo. Subrayando en verde es el primer intervalo. La velocidad inicial siempre va a estar obviamente en el inicio del intervalo y la velocidad final siempre va a estar en el final del intervalo. ¿Ok? Y el tiempo, es el tiempo que tarda el intervalo que podemos observar acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular la aceleración en ese primer intervalo, usando aquella fórmula, sería menos velocidad inicial. Entonces, usted se viene a ese intervalo y usted dice, aquí está la velocidad final y aquí está la velocidad inicial. La velocidad inicial definitivamente es 0. La
observamos al final del intervalo es 10. Entonces, con esos datos, casi que ya podríamos aplicar la aceleración en ese primer intervalo. Hacemos la siguiente fórmula. Velocidad final, 10, ¿verdad? Menos la inicial, que es 0. Eso es tiempo. El tiempo lo vamos a ver siempre en este eje de acá. Hay que ver cuánto tiempo tarda ese primer intervalo. Y ese primer intervalo tarda apenas 5 segundos, ¿verdad? Porque tarda del segundo 0 al segundo 5. Entonces sería... Y ahí aplicamos eso en la calculadora, nada más. Les va a dar 2. Y como es una aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Y ya calculamos la aceleración del primer intervalo. Vamos a pasar ahora al segundo intervalo. Lo analizamos exactamente de la misma manera, ¿ok? Tomamos en cuenta que el segundo intervalo es este que estoy subrayando en verde. Ahora, la velocidad inicial estaría aquí. Y la velocidad final estaría aquí, ¿verdad? Velocidad inicial y velocidad final. Para observar esas velocidades, nada más analizamos el eje Y. Entonces, por ejemplo, la velocidad inicial vale 10. Y la velocidad final también vale 10. Entonces, a final de cuentas, la aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó el segundo? Profe, Dígame. no entiendo por qué vale también 10. Ok, vea la velocidad inicial, ¿dónde está? Ajá. ¿Qué pasa si... Ah, ok, ok. En distancia sí, es que yo estoy ubicándome como si la velocidad final ya ubicándome en el tiempo, que es 15. Ah, no, no, es que tiempo, ok, por eso les digo, aquí solo se ve el tiempo, Ujú. solamente el tiempo. Las velocidades finales e iniciales las vamos a ver aquí. Y como es Ok, ok. segundo Es que... intervalo, aquí está la velocidad inicial, aquí está la velocidad final, ambas valen 10. Ajá. El tiempo también es, ¿verdad? Perdón, El tiempo también va a dar 10. el tiempo sería 10 de hecho, también, porque si vemos el tiempo, exactamente, si vemos el tiempo que tarda ese segundo intervalo, el tiempo que tarda es este, del 5 al 15. ¿Y cuánto tendríamos del 5 al 15? Ya hay 10 segundos. Entonces, acá el tiempo serían 10 segundos. Bueno, eso lo meten en la calculadora y les va a dar 0. Como es una aceleración, metros por segundo al cuadrado. Veamos ahora el tercer intervalo. Vamos a ver, yo pienso que aquí se van a aclarar las dudas. El tercer intervalo es este. ¿Ok? La velocidad inicial está aquí. Y la velocidad final está aquí. Si yo veo la velocidad inicial que sale de aquí, es 10. Y la final es 15. ¿Verdad? Entonces sería, la aceleración nos daría velocidad final, 15. Menos velocidad inicial, 10. Entre el tiempo, que vamos a ver cuánto tarda ese segundo intervalo, ese tercer intervalo, perdón, bueno, aquí me faltaron las flechitas. Ese tercer intervalo, que es el que estoy subrayando en color verde, va del 15 al 20. Y de 15 a 20 lo que tenemos son 5 segundos. Si Pero, aplicamos profe, no la entendí por qué calculadora, 15. ¿cómo? No entendí por qué 15. Ok, vamos a ver, la velocidad final está aquí. Si usted se va en línea recta de la velocidad final a ver cuánto vale, ¿a qué número llegamos? El 15, ¿no? Al 15. Velocidad inicial está aquí. Entonces, si yo me voy de este punto en línea recta a buscar la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 10. 10. Es simple y sencillamente ver cuánto vale cada punto, en inicial y en final. No, no hay nada más que eso. O sea, simplemente es buscar cuánto vale cada punto en la velocidad. Primero la inicial, luego la final, o como en el orden que quieran, no importa, pero ver nada más cuánto vale ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, vamos a ver. Entonces, siendo así, si yo estoy en este tercer intervalo y la velocidad final es esta, ya esta velocidad final vale 15. Y si la inicial es esta,
vale 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, vamos a ver el cuarto intervalo. Pero ahí sería como al revés, ¿verdad? Primero la inicial en el cuarto, En que es el la que es cuarto, mayor. va a quedar al revés en el sentido de que la resta va a quedar al revés, sí, pero digamos, la inicial sigue siendo la primera. O sea, el cuarto intervalo es este. Entonces, la velocidad inicial es Pero esta. ahora de fórmula me refiero. ¿Sí? Ah, bueno, mira, no puse esta. Esto da 1 metro por segundo al cuadrado. Sí, porque si no haría una velocidad negativa. Sí, bueno, una aceleración negativa va a dar. Recuerden que la aceleración sí puede ser negativa. Y eso se daba cuando el móvil estaba desacelerando o frenando, ¿verdad? Ok, chicos, vean. En este caso, en el cuarto intervalo, quiero que vean la velocidad inicial. La velocidad inicial es este punto. ¿Que vale cuánto? Vale 15, ¿verdad? La velocidad final es este otro punto. Pero este otro punto, si yo me voy para el eje Y, ¿qué valor creen ustedes que va a tener? Pero, Cero. Cero. Exactamente, me estoy yendo hacia el cero. Entonces, a la hora de calcular la aceleración, ¿qué va a suceder? Velocidad final es cero. Que vean que, vean exactamente dónde está la velocidad final, que es este punto. Yo me voy en línea recta, bueno, se supone que en línea recta, al número que voy a pegar es al cero, de fijo. Entonces, velocidad final vale cero, menos la inicial. ¿Se acuerdan que la inicial valía 15? ¿Ok? Dividido entre el tiempo. Ahora sí, vamos a ver cuánto tiempo tarda este cuarto intervalo. Este es el cuarto intervalo. El tiempo que este cuarto intervalo tarda es este. ¿Qué cuánto tiempo sería? De 20 a 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10. Exactamente. Entonces, y esto, bueno, el calculador les va a dar menos 1,5 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de medida para la aceleración. Chicos, y de esa forma se le calcula la aceleración en cada intervalo a una gráfica VT. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que no solamente les voy a pedir aceleración. En la gráfica VT hay otra cosa más que se puede pedir. Es que recuerden que la gráfica DT, y se los advertí, chicos, la gráfica DT es más sencilla. O sea, en la gráfica DT solamente se les puede pedir la rapidez en cada intervalo. Nada más. En la gráfica VT, esa de la que estamos hablando ahora, se le puede pedir, aparte de la aceleración en cada intervalo, que es lo que acabamos de hacer, se puede pedir un segundo detalle, que es lo que voy a pedirles ahora, que es la distancia recorrida en cada intervalo. ¿De acuerdo? Que se hace muy parecido. Se va calculando la distancia que se hizo en cada intervalo. ¿Cuál fórmula vamos a usar en la distancia? Ustedes conocen. La que dice velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces se vuelve a repetir lo mismo, pero con esta fórmula. Entonces empecemos en el primer intervalo. A ver, de nuevo, vamos a repetir. Lo que voy a hacer es que voy a borrar esto. Ahorita lo vuelvo a poner. Vamos a ver, listo. Ponerlo aquí abajo, ahorita se los devuelvo ahí, chicos. Ok, entonces, igual, la distancia en cada intervalo se usa esa fórmula. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo, volvemos a hacer el mismo análisis. Ese es el primer intervalo. La velocidad inicial está al principio, la velocidad final está al final del intervalo. Y el tiempo se ve en el eje horizontal. El mismo análisis. Con otra fórmula, pero el mismo análisis. Entonces sería, distancia es igual. Velocidad inicial en el primer intervalo, 0. Aquí está la velocidad inicial. La velocidad final es 10. Dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Estamos hablando que el primer intervalo tarda 5 segundos. Eso lo meten a la calculadora y listo. Ahí tendríamos ya la distancia recorrida en el primer intervalo, que les va a dar 25. Como es una distancia, lo que estamos calculando serían 25 metros. Pasamos al segundo intervalo. En el segundo intervalo,
En el segundo intervalo, que sería este de acá, ya esta no es la velocidad final, esto ya cambia. Entonces, ahora, aquí estaría la velocidad inicial y aquí estaría la velocidad final. ¿De acuerdo? La velocidad inicial es 10 y la final también es 10. Vean que ambos van como hacia el mismo punto, hacia el mismo valor. Esto es por ser una línea horizontal o una función constante. Entonces, a la hora de aplicarlo en el segundo intervalo, a la hora de aplicarlo en el segundo intervalo, vamos a aplicar la misma fórmula, que sería distancia es igual a velocidad inicial, sería 10, ¿verdad? Más la final también sería 10. Dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda ese segundo intervalo? Tarda 10 segundos. Entonces, por 10 segundos. Esto les va a dar 100. 100 metros. Y esa fue la distancia que se recorrió en el segundo intervalo. Tercer intervalo. Yo quiero que ahora sí me ayuden ustedes, chicos. Vean muy bien dónde está la velocidad inicial, dónde está la velocidad final, para que me contesten ahí los datos, por favor. Entonces, aplicamos la fórmula, que sería más o menos algo así. Distancia es igual a velocidad inicial. ¿Cuál sería en el tercer intervalo? 10. 15. 10, 10. ¿verdad? Perfecto. Muy bien, ya lo vamos viendo. 10, que sería... Profe, pero no era la de arriba. La de arriba era velocidad. La de arriba es la final, ¿no? La última. Ah, ok. Primera ¿Verdad Ah, que en del física centro. mate sí se dejaba siempre el decimal? Sí, en decimales. Ok. Entonces, sí, la inicial es la que está de primero, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Y la final es la que está de segundo. Sí, tiene lógica. La inicial es la que está al inicio y la final es la que está al final. Ok, entonces sería, la fórmula de velocidad inicial de primero sería 10. Vean bien la fórmula. Más velocidad final. ¿Que sería cuánto, chicos? 15. 15. 15, muy bien. Dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda la velocidad? 5 ¿Cuánto segundos. tiempo tarda el tercer intervalo? 5 segundos apenas, ¿verdad? Entonces, por 5. Bueno, esta da, vamos a ver, 25, 67,5 da. ¿Alguno me haría el favor de ahí si tienen calculadora a mano? A mí me dio 62,5. 62,5 es más bien. Ok, 62,5 metros. Y por último, el tercer intervalo, el cuarto intervalo, más bien, perdón. Cuarto intervalo. Lo mismo. Distancia es igual a velocidad. Ya estamos en el cuarto, pero para subrayarlo, siento que cuando lo subrayamos nos ubicamos mejor. Sería velocidad inicial en el cuarto intervalo. ¿Cuál sería la velocidad inicial, chicos? 15. 15. 15. 15, perfecto. Más, ¿cuánto sería la final en ese cuarto intervalo? 0. 0. 0. Excelente. Entre 2, multiplicado por el tiempo, que estamos hablando que el tiempo en ese cuarto intervalo son 10 segundos, ¿verdad? Del 20 al 30. 35 metros, ¿da? Sí. Sí. Perfecto. Y ahí ya calculamos la distancia que se recorrió en cada intervalo. En las gráficas VT son las dos cosas que yo les voy a pedir, chicos. Son las únicas dos cosas que les voy a pedir. La velocidad, la aceleración, perdón, en cada intervalo y la distancia en cada intervalo. Voy a volverles a poner esto allá para ver todo el ejercicio completo y si alguno tiene dudas. Ahí está el cálculo de cada cosa, ¿verdad? Que hicimos. Vamos a ver si puedo agarrar todo. Ok, ahí está el cálculo de todo lo que hicimos. Calculamos la aceleración en cada intervalo y la distancia recorrida en cada intervalo. Siempre se van a usar esas fórmulas, chicos. En aceleración, de fijo van a usar esta. No tienen que despejar ni que nada, por dicha. Y en distancia vamos a usar esta. Si estamos hablando de gráficas, ¿verdad? Eso sí, si estamos hablando de otro tipo de problemas, de ahí, pues ahí se puede usar cualquiera de las fórmulas que vimos. Pero en gráficas VT, van a usar siempre para aceleración esta fórmula
Y para distancia está otra fórmula acá. ¿Dudas, chicos? ¿Estamos claritos? Vamos a hacer un ejemplo más en este ratito que nos queda. Una gráfica un poquito más pequeña, eso sí. Bueno, chicos, algo importante. Vean las unidades de medida de la gráfica. La gráfica tiene metros por segundos y segundos. Por eso es que me queda en metros o en metro por segundo cuadrado. Pero, por ejemplo, en esta gráfica, la velocidad yo lo voy a poner en kilómetro por hora. Y el tiempo lo voy a poner en hora. No tienen que hacer cambios en la unidad de medida de gráficas. Aquella vez alguien me preguntó, yo les dije que en gráfica no hay que hacer conversiones. Pero si tomen en cuenta que a la hora de dar la respuesta se da con base en las unidades que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá digamos de que yo tengo esta gráfica. Ese es el primer intervalo. Y ese es el segundo intervalo. Vamos a ponerle valores. Ok, estamos en horas. Puede ser. Muy bien. Son solo dos intervalos, ¿verdad? Primer intervalo y segundo intervalo. Acá hay gente que lo divide como si este fuera un intervalo y como si este fuera otro. En realidad es uno solo, chicos. Porque vean que va seguido, ¿verdad? Los intervalos cambian hasta que hay un cambio de dirección. Ok, entonces vamos a empezar calculando primero las aceleraciones en cada uno de esos intervalos. Para repasar hay un toque. Y luego vamos a calcular igual la distancia en cada intervalo, usando, vuelvo y les repito, la misma fórmula, ¿verdad? Para aceleración van a usar esta. Y para distancia... Perdón, van a haber ocasiones en que tenemos que convertir como los kilómetros a... En gráfica así. no. En gráfica, eso se va a dar solo en problemillas ya normales, comunes, como los que hemos visto anteriormente. En gráfica no van a tener que hacer ningún tipo de conversión, digamos. Esa es una ventaja ahí de las gráficas. Ok, chicos, vamos a analizar el primer intervalo, que es este. Y a ese primer intervalo, yo quiero sacarle tanto la aceleración como la distancia. Recorrido, entonces, empecemos con la aceleración. Aceleración, usando la fórmula, es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Aquí está la fórmula. Entonces necesito que vean la gráfica, analicen bien el punto inicial, el punto final, y me digan cuál es la velocidad final de primero. En esa fórmula va primero la velocidad final. ¿Quién me podría decir cuál es la velocidad final? 80. 80, claro. Sí, porque el punto final es este. Y si lo vemos allá, vale 80. ¿Y la inicial cuánto sería? 80. 80 también, muy bien, entonces sería 80 menos 80 dividido entre el tiempo. ¿Y cuánto tiempo tardó ese primer intervalo? 2. 2, ¿verdad? 2 horas. Entonces sería 2 horas. Esto usted lo hace en su calculadora y le va a dar 0. Lo único es que ya aquí no sería metro por segundo cuadrado, porque las unidades no están de esa forma. Aquí sería más bien 0 kilómetro por hora al cuadrado. Vamos ahora con la distancia. Para la distancia utilizamos la otra fórmula, ¿verdad? Seguimos en el primer intervalo igual, pero vamos a calcular la distancia. Dice la fórmula que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final. De ahí serían los mismos datos, básicamente. La velocidad inicial yo creo que era 80. Más la final era 80 también. Entre 2. Bueno, lo que está haciendo ahí es el primer intervalo, ¿verdad? Estoy solo en el... Ah, sí, mira, tiene razón, me equivoqué acá. Sí, estoy en el primer intervalo todavía, tiene razón. Primer intervalo. Ok, esto lo hacen en sus calculadoras y les va a dar 160. Entonces serían 160, pero ya no serían metros, serían kilómetros por la unidad de medida en la que está basada la gráfica. Ahora voy a hacer el segundo intervalo. Igual, tanto la aceleración como la distancia recorrida en ese segundo intervalo. ¿Ok? Entonces empezamos con la aceleración. Como ahora estamos en el segundo intervalo, voy a subrayar este segundo intervalo.
Y vamos a calcular la aceleración, ¿verdad? Aceleración. Entonces me ayudan, chicos. Vean muy bien dónde está el punto inicial y dónde está el punto final de esa velocidad. ¿Cuál sería la velocidad final? 0. 0. Muy bien. La velocidad final es este punto. Y si nos vamos para allá, vale 0, chicos. Entonces, velocidad final, 0. Menos la inicial. ¿Cuánto vale la inicial? 80. 80. Excelente, porque la inicial es esta. Y vale claramente 80. Dividido entre el tiempo. Que bueno, dura una hora nada más ese segundo intervalo. Porque es nada más de acá a acá. De 2 a 3. Lo que hay es una hora. Esto lo resuelven en sus calculadoras y les va a dar menos 80 kilómetros por hora al cuadrado. Y para terminar, vamos a calcular la distancia. La distancia que se recorre, perdón, en ese segundo intervalo, usando esta otra fórmula. Entonces, me ayudan ahí con los datos, porfa. Distancia sería igual a velocidad inicial, ¿sería cuánto, chicos? 80, 80, más la final. 0. 0. 0. Era, ¿verdad? Exacto. Entre 2 y multiplicado por el tiempo, que era una hora. Ok. 40, Esto le va a dar 40, ¿verdad? sí. Entonces serían 40 kilómetros. Y eso es todo. Un poco más claro, chicos, ahora sí. Sí. Sí, está bien. Perfecto. Ese es el último tema que nos toca ver en física. La otra semana es el examen ya. El último examen y ya se entregan promedios. La actividad de esta semana va a ser un poquito más larga, la actividad semanal, porque igual no es que va a ser así súper extensa, ¿verdad? Igual van a ser como unos tal vez 5 o 6 ejercicios, pero es porque la quiero tomar como práctica de examen. De hecho, la actividad de esta semana y de la otra son prácticas de examen. Entonces, por eso van a ser un poquito más extensas. Yo prefiero hacer una sola, porque la otra opción sería hacerles la actividad pequeña igual, pero les tendría que ver aparte una práctica de examen. Pues prefiero como matar 2 pájaros de una sola pedrada, ¿verdad? Como quien dice, y en la práctica de examen aprovecharla y que sea como la actividad en línea de una vez. Entonces, para que tomen eso en cuenta, que esta semana las actividades, tanto en mate como en física, de una vez les adelanto, en mate, van a ser repaso de lo que hemos visto anteriormente. O sea, van a venir ejercicios de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Profe, el lunes es el de física. No han pasado los horarios de examen, creo. Ah, ok. Los van a pasar. Pero sí van a hacer la otra semana. Sí, van a ser la otra semana. Sí, yo los temas los envío hoy de todas formas, pero no sé qué día exactamente va a ser el examen. Ok. Ahí se los hacen llegar. Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Los dejo. Bueno, Chao, chao, profe. profe. Chao. Chao.